Rey, precioso Redentor y Dios, gracias Señor gracias por Pedro, Dios. Gracias por un hombre tan como nosotros, o como muchos de nosotros. Y gracias, más que por Pedro, gracias por Jesús, que vino en esta escena con Pedro a enseñarnos que, como vimos en la canción ahorita, 3 veces no son suficientes para que tu amor nos deje, Señor. Y que si somos tus discípulos, tenemos la confianza, la certeza, Dios, de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ante la presentación hoy de un Dios tan espectacularmente amoroso como tú, que a quienes hemos rendido nuestra vida a ti, tú no nos desechas, sino que tú terminarás la obra por amor a tu nombre. Padre, dales a aquellas personas que quizás este domingo vienen habiéndote prometido algo que no cumplieron, habiéndote quedado mal con algo que ya habían entendido que estaba mal y volvieron a caer, Señor. Padre, aquellas personas que batallan con condenación y con, Señor, libérales. Tu palabra dice que y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Así que permíteme por tu Espíritu Santo presentar la verdad de Jesús tan deliciosa, que el más cínico, el más endurecido, el más reacio a entregarse a ti y el que está caído y lastimado y quebrantado puedan encontrarse en un punto con un héroe de la historia que tiene por nombre Jesucristo, en cuyo nombre te pido que nos sorprendas de nuevo, Dios, como cada servicio aquí en Horizonte. No porque Horizonte lo valga, sino porque tú eres el Dios verdadero. Te amamos, Señor, y háblanos en el nombre de Jesús. Amén. La historia, si no la conoces, te doy como esto pasó en 24, el capítulo pasado. Han pasado semanas desde que Pedro tuvo esa gran escena de que cuando Jesús les dijo que iba a ser necesario que él muriera y resucitara, él muy machito como es Pedro, que dijo: Señor, mi vida pondré por ti, nunca te dejaré. En otras palabras ochenteras: Señor Jesús, tú y yo somos uno mismo, uo. Y Jesús le responde: ¿tu vida pondrás por mí? El gallo no cantará y tú me habrás negado 3 veces ya. Y es curioso porque todo creyente en Jesús ha tenido esa escena en la cual un domingo, un miércoles, un día en tu devocional en casa, vienes quebrantado y tú: Señor, te prometo que ya nunca más vuelvo a. Horas después, ahora sí, Señor, ya va en serio. Y el punto, y me encanta encontrarme con un Jesús que es más grande que tus fallas y es más grande que mis fallas. Y a pesar de que Él es el logos de Dios, en el que tú y yo podemos conocer a Dios, que un atributo de Dios es que aunque tú y yo somos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y amo ver un Dios que no va a rendirse contigo, quizás a pesar de que tú muchas veces ya te has rendido con Él, ¿sí? Repito, han pasado semanas. Él prometió esto: Señor, yo voy a hacer esto, y me encanta, porque cuando tú te relacionas con Dios en base a tu rendimiento, tu esfuerzo, Señor, ¿cómo es tu esfuerzo cuando tú empiezas a llevar cuentas? Ya llevo 3 días sin, ya llevo 5 días sin. Tu rendimiento, tu esfuerzo, vas a ser quebrantado. ¿Y te ha pasado que es peor? Que tú llevas cuenta: no, ya rompí mi marca, como si fueran marcas. O sea, hubiera una marca Guinness de tanto sin pecar en eso. Ya rompí mi marca, ya llevo 6 días. Y de repente tu caída viene a ser ¿qué? Todavía más humillante y diría más peor, diría el naco. Pero me encanta porque es lo que Dios hace. Dios te va a quebrantar. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú y yo entendamos que nuestra relación con Cristo no está basada en lo que tú puedes, quieres y tienes el poder de hacer, sino en lo que Jesús ya hizo en la cruz y Él quiere y puede hacer en ti y por medio de ti para su gloria. En la foto de Pedro es muy común en el cristianismo hoy día. Hay muchos cristianos yo soy buen cristiano porque yo ya vengo los domingos y los miércoles, no como nada más vienen los domingos. Yo soy bien cristiano porque yo ya no engaño a mi esposa o a mi esposo. Yo soy bien cristiano porque ya no digo groserías, no como los otros majaderos. Yo soy bien cristiano porque yo ya ofrendo, no como los otros codos. Yo soy bien cristiano porque yo ya sirvo a Dios en Horizonte, no como los otros baquetones que nada más vienen a sentarse. Y empiezas así: lo que yo estoy haciendo, lo que yo ya hago, lo que yo ya ofrezco, lo que yo ya doy. Y ¿sabes qué? Dios va a evidenciar si tu identidad y tu expectativa están basadas en ti y en lo que tú quieres o puedes. Él se encargará de ponerte en situaciones en las cuales le negarás 3 veces. Dices: ¿cómo? Te presento algunas.
Y de repente, no, si yo, Señor, tú y yo somos uno mismo. Wow, tú Dios eres poderoso. Yo confío en ti, Dios. Y de repente, ¡pac! Crisis financiera. Uy, no, es que estoy afanado y estoy estresado y estoy agüitado y estoy... Pero no que dijiste que Dios y que es poderoso y que tú crees y confías. De repente ya es el afán y la ansiedad exponen la realidad de que tu confianza no estaba puesta en Dios, estaba puesta en tu cartera. Señor, yo creo en ti, mi vida te pertenece. ¡Pac! Mal diagnóstico del médico. Oye, ¿sabes qué? Veo esta bolita que me preocupa en su cuerpo. Uy, no, ya un tumor cancerígeno, no, ya seguro, mi testamento. Espérame, no que tu vida toda le pertenece a Jesús, tienes una esperanza más adelante. No, si yo sirvo a la iglesia de ya, yo soy bien fiel. ¡Pac! Hijos pródigos. Y uno de tus hijos, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada que ver con tu Dios, yo me quiero ir ya, yo quiero ser mi propio Dios. Pero Dios, ¿por qué no tienes cuidado de mi familia? Dios, ¿qué no te importamos? Señor, yo soy bien cristiano. ¡Pac! Todos tus años de cristiano, todo tu conocimiento bíblico, y Dios no te usa. Y te mantiene sentado. Y ves cómo Dios levanta gente más novata que tú en la fe. Más nuevos que tú, que saben menos Biblia que tú, y les usa con poder. Y de repente ves estas personas que llevan 1 o 2 meses en la iglesia, trayendo a sus familias y amigos, y todos conociendo de Jesús y con gozo y esperanza, y tú sentado, amargado, quejándote, condenando, justificando. ¿Sabes una cosa? Dios va a permitir situaciones para que tú, como dice el mexicano, saques el cobre. Si tú eres casado, ¿sabes lo que es eso? De repente te estás en campaña, te casas y ya salió el cobre, ¿verdad? Pero debes saber algo, que Dios no está interesado en el cobre. Por eso lo va a sacar, para que tengas la evidencia de que no eres lo que crees que eres sin Jesús. ¿Sí? Y va a permitir situaciones para sacar el cobre. ¿Por qué? Porque si hablando de minerales se trata, Jesús habla de que nuestra fe para Él es más preciosa que el oro. Y así como el oro es purificado ¿por qué? Fuego. Así tu fe va a ser también purificada por fuego. Así que las circunstancias que Dios permite, como la de Pedro, las circunstancias en las que Dios permitió para que Pedro le negara 3 veces, no fue otra cosa más que para cumplir 2 propósitos. El primero, hacer evidente a Pedro que, Pedro, si algo bueno produce de ti es Jesús. Y 2, para hacer evidente, Pedro, todavía hay mucho Pedro y poco Jesús. Y entonces puedas tener un encuentro en una playa como Pedro lo va a tener en este momento. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, es curioso que se refiere, Simón dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás. Es interesante que se refiere a él en el nombre antes de Jesús. ¿Te acuerdas que Jesús le puso Pedro a Simón? Se refiere a él como antes de Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Hay pastores y hay teólogos que dicen que estos se refiere a los peces. Como diciendo, me amas más que los peces, como diciendo que me amas más que tu profesión. Yo no creo que sea eso, porque creo que Jesús en toda su perfección está refiriéndose a Juan 13:37, donde Pedro dijo, Señor, mi vida daré por ti. Cuando los demás escuchaban lo mismo, es necesario que yo muera. Pedro fue el único que, mi vida daré por ti, como diciendo, yo te amo más que esto, yo sí de veritas que te amo. Y Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? Ahora el punto es bien interesante, porque parecería que es una pregunta cínica. Oye, pues, como que, ¿qué onda? Pero Jesús es todo menos cínico. Él tiene un propósito y me encanta que tú y yo tenemos que ver que la pregunta de Jesús aquí es, me agapao. El término aquí, el verbo aquí, el texto amor aquí es agapao, de donde viene la palabra amor ágape, que es este amor incondicional, este amor que no busca lo suyo sino lo del otro, este amor que se traduce como anhelar, desear y deleitarse en. Entonces, Jesús le está preguntando, Pedro, ¿me agapao? Ahora, la realidad es que Pedro es muy, muy honesto. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. El amo que usa Pedro aquí es fileo, que es este amor que se traduce como un amor de tener afecto por ti, de ser amigos, de como si somos cuates, pues. Muy honesto Pedro, muy honesto Pedro. Pero algo que disfruto mucho del versículo 15 es ver que Jesús no le echa en cara lo que Pedro hizo. Jesús no le dice, Pedro, no que muy machito, hijo, ¿por qué me negaste? Disfruto ver cómo Jesús tampoco le pide excusas. A ver, Pedro, dime por qué me negaste, explícame. Muchos tenemos ese problema con Jesús. De que llega así, Señor,
soy un alcohólico. Y en vez de decir, Señor, perdóname porque soy un adicto, es, bueno, Señor, aquí estoy. Tú sabes, Dios, desde mi abuelo era bien borrachote. Mi papá era bien borrachote. Él me presentó a los 3 años la caguama. Y de ahí, y toda una historia del por qué tú terminas siendo un alcohólico. En vez de decir, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que yo soy esto, peleo con esto. Me encanta. Jesús no le pide excusas del por qué le negó. Tampoco le dice, Pedro, me decepcionaste, Pedro. Me decepcionaste. No le dice tampoco eso. Simplemente Jesús en su sabiduría le lleva al punto clave de la historia. Amor. Amor. Jesús sabe que el punto clave de la vida es ¿qué o a quién amas más? Porque es que yo batallo con esto. Realmente no batallas, amas más eso. Y un punto clave a la hora de la tentación y la prueba es preguntarte, ¿amo más esto que a Jesús? ¿Amo más esto que a Jesús? ¿Sí? Y Jesús lleva a Pedro a una zona de restauración en una posición en Él, en Cristo. La Biblia dice Dios es amor, ¿sí? Ya que tu amor por Dios va a ser evidenciado por tus acciones. Tu amor por Dios va a ser evidenciado por tus acciones, ¿sí? Me encanta, le dice, tú sabes que te fileo, tú sabes que somos amigos, tú sabes que tengo afecto por ti. Lo justo ahí es que Jesús le respondiera, pues ni eso me demostraste, papá, ¿eh? O sea, ni siquiera que somos amigos me demostraste. Cuando más te necesitaba, según tú muy machito conmigo y me quedaste bien mal. Pero tampoco Dios le dice eso. Lo justo, si Jesús hubiera sido mexicano, hubiera dicho, fileos, o sea, cuates, ¿sabes qué? No seas payaso. Vete al rincón, vete al rincón. Le quiero hablar con los discípulos que sí son fieles y buenos. Le quiero hablar de sus misiones y de la tarea que tienen ellos, pero como tú estás bien chafa, tú llégale por allá. Al rato voy contigo. No, Jesús me encanta, le da una instrucción y le restaura un propósito. Él le dijo, apacienta mis corderos. Jesús no desecha a Pedro. A pesar de sus fallas de carácter y de acciones, Jesús no lo desecha, sino que le trae cerca, le trata con él con un propósito y le confirma lo que tú y yo vamos a conocer después en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó a nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Me encanta esto. El que comenzó a nosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? Jesús. La perfeccionará. ¿Quién la va a perfeccionar? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. ¿Hasta el día de quién? Jesús. Todo se trata de quién. ¿Entiendes cuando es? No, ya Dios, ahora sí te prometo. No, es una teología enferma eso. El punto es, Señor, necesito más de ti porque yo no puedo, Dios. Yo no puedo, ¿sí? Y me encanta porque la pregunta sería aquí, ¿cuál es la clave en la vida de Pedro? Si podemos coger una clave, un momento clave en la vida de Pedro para hoy, a pesar de una gran falla que Dios no le desecha, sino que le abraza y le restaura, la clave sería en Lucas 5, cuando Pedro dice, dejándolo todo, le siguió. Los matrimonios lo vimos el viernes. Entonces, el punto aquí, lo que tenemos que hacer diferencia es entre el discípulo y los demás. El discípulo, aquella persona que ama, aclaro este punto, Pedro no negó a Jesús porque no lo amara. Dejemos esto claro. Pedro no negó a Jesús porque no lo amara. El punto es que en ese momento Pedro se amó más así. ¿Sí? La realidad con el discípulo es que no peca porque no ama a Dios, peca porque es engañado. El término bíblico es seducido o chamaqueado. ¿Sí? Que es, y por eso la Biblia dice, ya no quiero que sean como niños fluctuantes, sino que sean maduros. Un niño fluctuante es Cristian, mi hijo. Puede estar así, bien clavado en algo, y pasa una pelota con luces, y así. Lo perdimos. Es lo que pasa con muchos cristianos inmaduros, que van arrancando la fe y en vez de empezar a promover y estimular y meterte en mecanismos que te ayuden a madurar, quedan inmaduros. Entonces viene la pelota con luces, viene la burbuja. Hice un blog hace tiempo de la teología de la burbuja. ¿Has visto a los niños en el parque con burbujas? Que sus papás ponen burbujas para que los niños se entretengan. ¿Se entretengan haciendo qué? Persiguiendo burbujas. Ahora, el niño alcanza la burbuja y ¿qué pasa? Muchos cristianos son engañados y son como niños en el parque persiguiendo burbujas. El enemigo nada más le hace 2, 3 burbujas y ahí vas y te desvives y te entregas y gastas, inviertes y te desvives por algo. La agarras y ¿qué pasa? ¿Sabes una cosa? La diferencia entre un discípulo y un no creyente, un no discípulo, es que el discípulo peca porque es engañado, es chamaqueado. Los demás pecan porque aman más el pecado.
sea, cuando tú estás sin Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados, no tienes una naturaleza que te estorbe. O sea, tu naturaleza es buscar ser tú tu propio Dios. Algo que les comentaba, más adelante te voy a dar más detalles de esto. Les quiero agradecer primeramente como iglesia. Como saben, el miércoles les anuncié que iba a estar en el TEC de Monterrey el jueves, en un foro de creencias del mundo. Y chistoso, porque estaba un sacerdote católico, el padre Luis Miguel, así se llama, el padre Luis Miguel, sí es real esto. El padre Luis Miguel, estaba una hindú, que es la fe, que es politeísta, pero bueno, estaba un hombre que profesaba y era experto en la fe Bahá'í, estaba la primera monja budista en Querétaro. Yo no sabía que había monjas budistas, pero conocía la primera, y estaba yo de pastor. Y es curioso porque todos los otros 4, el punto era, ¿saben qué? Es que tienen que ser felices. Y más me agüitó del católico porque dijo, nunca mencionó a Jesús, nunca mencionó la Biblia. El rollo es, así como ustedes están en el TEC para superarse, la vida consiste en ser mejores y ser felices y realizar sus sueños. Y yo así, neto, bueno, no dije eso, estamos en un panel. Me tuve que disfrazar más ahí. Pero el rollo así, ¿es lo que les vas a decir? Y es curioso, la hinduista y la budista hablando de no, es paz interior y meditar y ser uno con el todo. Okay. Y todos hablaban, pero el punto era ser feliz en el idioma que hablara cada uno. Y una de las preguntas que más causó controversia es que yo le dije, ¿sabes qué? Es que no estamos aquí para ser felices. Isaías habla de que para todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Estamos aquí para amar, conocer y glorificar a aquel que nos creó y que nos amó primero. Y eso produce en nosotros, el término bíblico es bienaventurado, que es feliz plural. Yo no busco la felicidad, yo busco ser funcional en mi propósito, que es amar a Dios, y amando a Dios, Él me transforma de tal modo que me completa en Él, y eso produce que yo esté feliz. No busco la felicidad es producida en quién soy y en quién estoy en Cristo. Y es bien, bien interesante este punto, porque la realidad es que el evangelio es todo menos humanista. No existe mejor antropólogo que Dios, que ame a la humanidad. Pero el evangelio de Jesús es todo menos humanista. Si tu rollo es ser feliz, el evangelio de Jesús no es para ti. Por eso el budismo, hinduismo y Bahá'í y este tipo de nuevos budismos que existen hoy son tan populares para muchos, porque son fes que no te exigen arrepentimiento. Son fes que es, tú vamos a meditar. O sea, tú no tienes que dejar de ver pornografía. No, ven y vamos a meditar y a ser uno con el todo. Tú no requieres dejar tu adicción a cocaína. No. Tú ven, acompáñanos y vamos a alinear tus chakras y tus líneas y vamos a... Y por eso es tan popular. Porque no, o sea, nada más es, yo como estoy, nada más le añado 2, 3 cosas espirituales y hecho. Mi matrimonio puede estar para los perros, pero como yo estoy en mi burbuja de paz interior, a mí no me importa. ¿Neto? O sea, eso es lo que el mundo ofrece. ¿Sabes una cosa? Por eso Jesús no es cómodo. Por eso tú en televisión, tú puedes escuchar hasta de Dios, con minutos. Tú puedes escuchar de Dios, tú puedes escuchar de Buda, Mahoma, yoga, astrología, todo esto, pero si se menciona el nombre de Jesucristo, la gente se incomoda. ¿Por qué? Porque Jesucristo no te va a dejar igual. Jesucristo fue el que, gracias a Él, hubo un parteaguas en la historia, de modo tal que hoy día la historia la conocemos en antes de Cristo y después de Cristo. Y es necesario que haya un parteaguas en tu historia y que tengas tú un antes de Cristo y un después de Cristo. Es de miedo, como hemos hablado aquí, los niños y niñas cristianos que crecen en un ambiente aprendiendo a ser cristianos, pero es evidente en su vida que Jesús no es su rey. Y no hay condición más peligrosa que el saber ser cristiano. La Biblia les llama, no les llama así, el término que se traduce es maniquí. Es maniquí. Tiene la forma como que está vivo, pero te le tocas, está hueco y vacío. ¿Sí? Vamos a verlo en dos domingos eso. Pero el punto es esto. Jesús, la clave de Pedro fue que Jesús, ante encontrarse con Jesús y un amor como el de él, lo dejó todo y siguió a Jesús, volviéndose su discípulo. Y si tú eres un discípulo de Jesús, tienes la certeza de que el que comenzó en ti la buena obra
no te va a rendir contigo y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? ¿Y qué le dice? Le da una instrucción y le da un llamado. Apacienta mis corderos. Apacienta es guía, ayuda, ¿sí? Es este punto de pastorea, también vamos a verlo más adelante. Mis corderos, que es ovejas, haciendo referencia al seguidor de Jesús, según Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 15 es eso. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora, esto ya se podría poner un poco incómodo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando de chavito hacías una travesura y tu mamá o tu papá llegaba ahí contigo y te decía: ¿qué hiciste? Y tú decías: nada. En el fondo tú sabías que ella sabía lo que hiciste. Y te decía otra vez: no, a ver, ya en serio, ¿qué hiciste? Y tú así como de: ya, mejor pégame. O sea, esas preguntas como tensas en las que sabe la respuesta, como ¿para qué me preguntas? Pero es una oportunidad para poder venir a la luz y confesar tu pecado y ser restaurado por Jesús. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez: ¿me agapeo? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te fileo, tú sabes que tengo afecto por ti. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Pastorea es rige, guía, dirige, ¿sí? Pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez. Muchos, oye, ya estuvo. ¿Por qué? O sea, la segunda no fue suficiente. Y esto lo tenemos que ver desde una perspectiva cristocéntrica. En el punto en que no es de que ya estuvo, ya se manchó mucho con Pedro, ¿no? Sino la realidad es de que es una pregunta por cada vez que le ¿qué? ¿Por qué? Porque si no más hubiera sido una pregunta, la realidad humana es que Pedro hubiera dicho: ah, bueno, es que esto me lo preguntó porque él vio la última, ¿te acuerdas? Que en la última negación hay un evangelio que registra que Jesús volteó a verlo, ¿sí? Entonces dirá: no, pues él me pregunta porque vio la última, pero no vio las demás. No, Jesús está consciente de las demás. Jesús está consciente de las veces en las que le has negado y quedado mal cuando crees que Él no está. Y te pregunta, ojo, repito el punto: si eres un discípulo de Jesús, Jesús no te condena, Jesús no te pide excusas, Jesús no te dice: a ver, explícame por qué me quedaste mal. Jesús no te dice: estás bien baboso, siempre es lo mismo contigo. Jesús te hace una pregunta, y si eres un discípulo de Jesús, al equivocarte requieres escuchar la pregunta de Jesús: ¿me amas? ¿Me amas? Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, y aquí el me amas de Jesús es ya fileo. Aquí ya Jesús como que bajó la varita y le dice: a ver, mi buen Simón, ¿me fileo? ¿Tienes afecto por mí? ¿Eres mi amigo? Y amo este punto. ¿Por qué? Porque Pedro dice que se entristeció. Se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió, me encanta esto: Señor, tú lo sabes todo. Todo. Tú sabes que te fileo, que tengo afecto por ti. Y me encanta el punto, lo hace delante de sus hermanos, discípulos. Ellos ya sabían la historia. Y sabes que, Señor, tú sabes que tengo afecto por ti. Y aquí lo normal en recursos humanos hubiera dicho que Jesús dijera: ah, ok, ya por fin confesaste, ahora llégale, quiero hablar con los fieles. No, Jesús le da la misma instrucción. ¿Ves cómo después de cada pregunta y respuesta, no importa, Jesús le da la misma instrucción? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. ¿Qué me habla esto? Que nuestra relación con Dios y nuestro llamado con Dios no está determinado por lo que tú haces o como le amas. Muchos dicen: es que yo no puedo subir a él porque yo no soy tan santo como él o como ella. ¿Tú crees que si Dios estuviera en el negocio de llamar a los santos perfectos, te hubiera salvado a ti? O sea, ¿tú crees que Dios dijo: bueno, mira, voy a salvar a una elite, que los voy a usar, y a ti nomás te voy a salvar porque me caes bien y pues para que no te quedes como perro sin cásico? Pero no te voy a usar, así tú quédate ahí. Así como ¿te acuerdas de cuando éramos niños en primaria? El gordito en el fútbol en la reta. Que todo así, escoge. Y siempre el gordito ñango se quedaba así. Así, a ver, pásame al gordo. Y le si no te acuerdas, no, porque yo iba a una escuela cristiana y no hacíamos eso. Sácate de aquí. Entonces, ¿y te acuerdas qué hacías? ¿Te acuerdas qué hacías? Decías: a ver, gordo, mira, tú ponte allá. Ahí no te muevas tú de ahí. Así como donde menos daño hagas.
Sí, y muchos creen que Dios te salvó y te dice, bueno, a ver, como ya no me quedó de otra, a ver, vente pues, pero mira, tú siéntate en la iglesia, no hagas nada, tú nomás seas así, calienta la banca, porque si sirves vas a echarlo todo a perder. ¿Sabes una cosa? Si Dios te salva, no nomás te salva, sino que te quiere usar para su gloria, y eso es un honor. Le dice, apacienta mis ovejas. Ah, qué rico es ver esto, porque vuelvo al punto, nuestro servir, adorar y amar no está determinado en cómo amamos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y eso es la base, creo que eso va a aparecer en pantalla. Y eso es la base y el eje de nuestra nueva vida, de nuestra adoración y de nuestro servicio. ¿Cómo se ve esto? Muy sencillo. Por ejemplo, cuando tu vida realmente la has rendido a Jesús y a su amor, no venimos aquí a la iglesia porque nos obliguen. Venimos porque Él nos ama. ¿Sí? Ahora, si tú viniste porque te obligaron, perdona a quien te obligó. ¿Sí? Su intención no era mala. ¿Sí? Y me acuerdo con cariño y con nostalgia. Hoy día veo a hombres así. Cuando yo llegué de pastor aquí hace 2 años, yo veía a hombres que literalmente los traían a fuerza. O sea, iba al kinder a ver cómo la mamá llevaban a los niños y venía a la iglesia y era lo mismo. Así la esposa y los niños adelante y el marido así hasta atrás. Sin Biblia, bien, así como diciendo, O sea, y veo con gozo cómo Dios ha transformado a ellos. Y hoy día veo hombres que ellos toman la iniciativa. Y ellos entran delante y su familia atrás de ellos dirigiéndoles y pastoreándoles. Y el único poderoso para hacer eso no eres tú y no soy yo, es Jesús. Es Jesús. Entonces, nosotros no venimos a la iglesia porque si no nos van a castigar. No es que voy a Horizonte porque si no Dios me va a mandar al infierno. Tú vienes a Horizonte porque Dios ya te libró del infierno. Si eres un discípulo. Si eres un no creyente, ven a Horizonte para que escuches el evangelio y nazcas de nuevo. ¿Sí? Nosotros aquí en Horizonte no servimos a Dios porque nos obligue, sino porque Él nos ama. No nos comprometemos a discipularnos y a conocer a otros hermanos y a amarles y servirles porque nos obliguen, sino porque Dios nos ama. No ofrendamos porque nos obliguen, sino porque Dios nos ama. Apenas me enteré y es triste. ¿Sabes que hay iglesias? Y me acordé y dije, ¿cómo hay archivos que yo guardo así porque me agüitan neto? Hay iglesias en Querétaro que tú entras y te dan un sobre para que pongas tu ofrenda a fuerza. O sea, deja tú que a fuerza te dan un sobre para que metas tu ofrenda. Y tienes que ponerle tu nombre, porque tenemos que saber cuánto diste. Eso es real. Iglesias aquí en tu ciudad y en la mía. ¿Sí? ¿Sabes qué? En Horizonte no ofrendamos porque nos obliguen. Los sobres tú los pides. ¿Por qué ofrendamos? Porque Dios nos ama. ¿Sí? Y básicamente no vivimos nuestra vida radicalmente entregada a magnificar el nombre de Jesús porque nos obliguen, sino porque Él nos amó primero. Y porque la palabra de Dios nos dice en Corintios que por esto murió, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros porque nos amó primero. La realidad es esa, nos da una nueva función. Y el punto es esto, ¿tu teología es esta? Es decir, ¿tú haces las cosas porque Dios te ama? ¿O estás tan engañado que tú haces las cosas para que Dios te ame? No es que tengo que ir, porque si voy así Dios me va a bendecir. No es que voy, porque si no Dios me va a castigar. ¿Sabes una cosa? Jesús vino a liberar a los religiosos, a la gente que se relaciona en base a temor, condena, castigo o premio. Estamos aquí no por otra cosa más que porque Dios es, bíblicamente no hay otro Dios como Él. No lo tengo en mis notas y no lo dije en el primer servicio, pero tengo algo para ti, libre de cargo. Deja tu separador ahí y acompáñame a Habacuc, por favor. Ya sé que te metí en broncas, perdóname. Habacuc 3, versículo 17. Ok, Habacuc está antes de Sofonías, está después de Nahum. Si te dejé igual, ya mejor ríndete y vele al lado. Habacuc 3, versículo 17. Y esta es, mi amigo y mi amiga, la verdadera convicción de alguien que ya conoce a Dios. El verdadero deleite de alguien que ya conoce a Dios. Sí, repito, si ya no encontraste, pídele al lado que te ayude. Si tú ya encontraste y el lado no ha encontrado, enséñale tu Biblia para que puedan leerlo juntos. ¿De acuerdo? Habacuc 3, versículo 17, dice así: aunque la higuera no florezca, marca la palabra aunque, por favor, es clave. ¿Sí? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, ¿con qué? Con todo, ¿yo qué? Me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es, mi amigo y mi amiga, la fe en Cristo. Una fe que puede decir, pueden quitarme todo lo que tengo. Aún así, yo voy a seguir amando a mi Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó a mí primero cuando yo ni siquiera le consideraba. ¿Sí? Regresamos a Juan. ¿Sí? Repito, Dios le da una función a Pedro. Ahora, aclaro el punto. No a todos les dijo pastorear mis ovejas. ¿Sí registraste eso, verdad? O sea, es una instrucción que le dio nada más a ¿quién? A Pedro. Ahora, tú y yo tenemos una función dentro de la iglesia. ¿Sí? Tenemos una función. Hay algo que nos encomendó Dios a todos. Según Mateo 28, 19, si no mal recuerdo, dice, y les dijo, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Ok, entonces, eso sí es parejo. Tu llamado, si tu vida le pertenece a Jesús y eres un discípulo de Jesús, es ir y hacer discípulos. Ahora, ¿cómo puedes ir a hacer algo que tú no eres? Primero tienes que hacerlo tú. Y después es ir a hacer discípulos. Ok, vamos de volada. Deja tu separador aquí y acompáñame a Efesios 4, por favor. Efesios 4, versículo 11. Te voy a mostrar algunas funciones y roles dentro del cuerpo de Cristo para que quizás encuentres el tuyo. Porque te puedo asegurar algo. Dios no te dio el don de calentar la silla. O sea, eso no es un don de Dios. Oye, ¿qué te llamó Dios? A venir al servicio de las 11. O sea, eso no es un llamado, es una respuesta. ¿Sí? ¿Ya están en Efesios 4, versículo 11? Ok, dice así. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores como Pedro y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Toda función para el discípulo es edificar el cuerpo de Cristo. Ok, ¿qué es lo opuesto a edificar? Destruir. Pregunta, mi cristiano, ¿tu labor es destruir el cuerpo de Cristo? No. Ok, ¿es edificar? Sí, ¿lo estás haciendo? No, entonces es destruir, hijo. O sea, no hay líneas medias con Dios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ojo, el propósito es conocer más al Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Dice, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Porque estratagema, que se traduce como, literalmente es juegos de azar o artificio o fraude. La foto más clara de estratagema es, ¿te acuerdas el juego de dónde quedó la bolita? Eso es estratagema, es por movimiento y cosas y sonidos engañarte, ¿sí? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra artimaña se traduce como intrigas. Entonces, gente vas a oír que usa términos bien espirituales y bien acá, que tú no entiendes. ¿Por qué? Porque en esa que tú no entiendes, te van a engañar. Por eso aquí en Horizonte procuro aterrizar lo más que se pueda a tu vida y la mía, algo que podamos entender y aplicar. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿En quién? En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Me da mucha risa y cariño, porque sé que lo hacen por cariño, cuando gente ora por mí me dice, Señor, y bendice al pastor Quique porque él es la cabeza de Horizonte. Yo digo, la Biblia dice que la cabeza de Horizonte se llama ¿quién? Cristo. Dios me llamó a ser pastor nada más, ¿sí? Pero dice, Cristo la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, sé que ayudan mutuamente. Una pregunta, ¿eres parte del cuerpo? Dice que se ayudan mutuamente. ¿Estás haciendo eso? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? ¿Qué le preguntó Jesús a Pedro? ¿Me amas? ¡Wow! Todo vuelve al punto del amor. Ahora, versículo 11 retomemos, porque hay aquí algunos elementos. Y Él constituyó a unos apóstoles. Ahora bien, si tú eres un cristiano que viene a una iglesia panchita, ¿cómo sé que si viene a una iglesia panchita, Dios te lo va a mostrar? Tú tienes, vienes de canales cristianos, tú tienes una onda que cuando oyes apóstoles, tú te imaginas, porque es tu idea, al cuate inmaculado, cuán poderoso, efectivo, todos lo miran para arriba, él
tiene 2, 3 toques espirituales y nadie le dice qué hacer porque él es el apóstol. Bueno, si vienes de ese contexto Dios me diseñó muchas cosas para hacer la aguja. Voy a hacer esto y te voy a tirar tu burbuja. Porque la palabra apóstol literalmente, ¿sabes qué significa? Un embajador enviado, un mensajero o un misionero. Eso significa apóstol. Un embajador enviado eres representante, ¿sí? Tienes un mensaje y eres un misionero, eres enviado con un propósito. ¿Sabes una cosa? Lo vimos con Tito. Bajo esta premisa, todos aquí somos ¿qué? Apóstoles en algún lado. ¿Estás en una escuela estudiando? ¿Estás en una oficina trabajando? ¿Estás en una colonia viviendo? ¿Estás en un club deportivo? ¿Ok? Dios te mandó ahí con un propósito. ¿Sí? A otros los constituyó como profetas. Igual, si vienes de iglesias así raras, como la profeta que me dijo que en un año iba a ganar tanto, porque, perdón, bienvenidos a Horizonte. Bienvenidos a Horizonte. Profeta, ¿sabes? El literal de profeta se traduce como declarar verdad. Es profeta. De ahí que cuando un profeta decía lo que iba a pasar, era eso, declaró la verdad de lo que iba a pasar. Ahora bien, nada más quiero aclarar esto porque sé que hay mucha gente que viene de estas zonas o ha visto estas zonas. Un profeta, alguien que declara verdad, ¿se puede equivocar? O sea, porque si está profetizando lo que no pasa, está diciendo ¿qué? Mentira. Tengo un problema porque con una se cumplió, pero con otra no se cumplió. ¿Sabes una cosa? Mejor llámale a Mira, hijo. Walter Mercado, o sea, manda asterisco más tu signo zodiacal al 2-11-11 y te lo aseguro, le va a atinar algo. Yo estuve, antes de que Jesús me salvara, yo estuve en astrología y está diseñado para que de que te pegan algo, te pegan algo. Y dice, oye, eso sí soy yo. ¿Cómo sabe? Pero literalmente el profeta declara verdad que se entiende como aquel que predica. Se traduce como orador inspirado y también se entiende como poeta. No en el punto de poeta, sino en el punto de poeta como de estructurar armoniosamente ideas y conceptos de modo tal que la gente lo pueda entender. Por eso le llaman poeta. O sea, porque, por ejemplo, Chuy musicalmente es un poeta. O sea, el cuate compone rolas que yo en mi más sueño guajiro que le he pedido a Dios que me dé una canción, no puedo. Entonces siempre le digo a Chuy, adelanta algo y ya yo te como que te ayudo y como que ya me siento bien, porque es algo que siempre he querido hacer. Pero el punto es esto, de repente Chuy compone una canción y todo queda y armoniza y digo, apenas esta semana quiso, ya, Señor, quiero hacer una alabanza para ti. No había métrica, no rimaba nada. No, Señor, gracias porque me llamaste a ser pastor y gracias porque me bendijiste con un Chuy, ¿sí? Pero el punto es esto, es básicamente otra función. A otros evangelistas. Evangelistas, básicamente evangelio, buenas noticias. Evangelista es aquella persona que predica y anuncia las buenas noticias. Y vuelvo a lo mismo, ahí entramos todos. Todos. Y a otros, pastores, que se traduce como ministro, que es lo que Pedro fue. Y maestros, que es la palabra didascos, de donde viene la palabra didáctico, que es algo que sirve para instruir y enseñar, ¿sí? Y por ejemplo, hay brillantes maestros que no son tan buenos pastores. O sea, hay gente que tú estás y te explica todo, pero que para liderar, pastorear y visión y dirigir no son tan efectivos, ¿sí? Hay gente que sí, hay gente que tiene ambos, hay gente que tiene más. Ahora, el punto es de que si tú eres alguien nuevo y lees esto y dices, tampoco. Soy como un perro en taquería que ya cerró. Ya me quedé fuera. No, hay una buena noticia para ti. Anota, ve a Romanos 12. Romanos 12. Ahora me acordé de mi buen don José y le corral del taco con la taquería. ¿Sí? Aquí hay una lista muy interesante también de otras funciones y dones que Dios da. ¿De acuerdo? Versículo 6. Romanos 12, versículo 6. Bueno, vamos a hablar desde el 5. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes, ¿qué? Según la gracia que nos es dada. Ese don que tú tienes, ¿lo tienes porque tú lo buscaste? Hay iglesias, por ejemplo, en que te dicen, ¿tú quieres hacer esto? Entra a una escuela de hablar en lenguas. Entra a una escuela de profetas. Entra a una escuela para... ¿No sabes qué? Son dones que Dios da por su gracia nada más. ¿Sí? Dice, la gracia que nos es dada, si el de profecía, otra vez, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí viene otra función. ¿O si de qué? Servicio en servir. Dios ha bendecido Horizonte con
un campechano tan rico de todo esto? Porque, por ejemplo, tú entras al baño y generalmente, porque a veces accidentes pasan, pero generalmente el baño está limpio. ¿Sabes por qué es eso? O sea, ¿tú crees que Dios manda un ángel el sábado por la noche y limpia los baños? No. O sea, hay personas que tienen este don de ¿qué? De servir. ¿Para que qué? Para que tú puedas estar aquí y encontrar las instalaciones adecuadas para que tú puedas escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, alguien cuida el jardín, está tratando de recuperarlo, alguien tiene bien pintado, alguien arregló los aires acondicionados. ¿Por qué? Porque tienen un don que es ¿qué? Servicio. Ahora, yo doy enormes gracias a Dios por gente así. ¿Por qué? Porque si no hubiera gente así, yo no podría predicar como lo hago. Yo no tendría el tiempo en la semana de buscar a Dios para ver qué Dios tiene para ti, para mí cada domingo. ¿Sí? Es un don, también es un llamado. ¿Sí? Dice el siguiente, el que enseña en la enseñanza, ya lo vimos. El que exhorta en la exhortación. Muchos tienen este rollo de, yo tengo el don de la exhortación. ¿Por qué, hermana? Porque soy bien regañona. No, hermano, usted tiene el don de la amargura. Porque exhortación es la palabra paracletos o paracaleo, que se traduce como consolador, que literalmente es ponerse junto a alguien y llevar su mirada a un punto en el cual sea mejor para él o para ella. ¿Sí? Y hay gente que tiene ese rollo. Hay gente que tiene eso. Otro don, dice, el que reparte con liberalidad. Hay gente que su don y su función es, mira, a mí lo único que me ha dado Dios es que a mí, gracias a Dios, me va bien. No, hay gente más inteligente que yo, más apta que yo. Hay gente que es hasta más guapa que yo. Y a mí Dios me ha bendecido con que no me falta nada y Dios me ha dado abundantemente. Y es gente que Dios le ha dado el don de repartir, de ser generoso. ¿Sí? De ser bien administrado también, de repartir. ¿Y lo hace con qué? Con liberalidad. El que preside con solicitud. El que preside es el que dirige, el que está llevando, si lo quieres ver, la visión y demás, con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Hay gente que tiene ese don. Yo soy fan de ese don. Hay gente, esta persona que Dios manda en tu vida, que es como el bálsamo que necesitas cuando realmente estás. O sea, tú y yo hay momentos que necesitamos que se nos digan las cosas como son, punto. Pero hay veces en las que requerimos a alguien que tenga el don de misericordia. Que no te diga, te lo dije, baboso. Sino que te diga, sabes que Dios te ama, sabes que Dios no ha terminado contigo, sabes que hay alguien así. Y me encanta porque en el horizonte del cuerpo de Cristo Dios nos ha saturado de gente así. Y amo ver que Dios sigue levantando gente así. Quizás tú no lo sabes, pero por acciones y actitudes por las que tú entras y llegas, te relacionas en la iglesia, yo ya veo dones en ti. Que estoy esperando nada más que Dios pula y perfeccione y te llame en su momento. Pero, por ejemplo, hasta en el staff pastoral hay Chuy, un brillante maestro, alguien que terminas quizás no muy motivado porque eres un brillante maestro, pero terminas y dices, entendí el mensaje. O sea, entendí de qué trató, entendí qué tengo que hacer, me quedó claro. Es un don que Dios da. Hay gente, por ejemplo, que dice, no, pastor, que yo tengo el don de enseñar, o sea, por más que a veces quiero decirle, no, mira, es que no lo tienes, no, es que no lo tienes, no, es que no lo tienes, no, es que no lo tienes. O sea, ya acabo pensando, mira, ok, tú crees que tienes el don de enseñar, pero Dios no le ha dado a nadie el don de escucharte. ¿Sí? Es que yo enseño muy bonito, pero nadie Dios le dio el don de escucharte. ¿Sí? Entonces, el punto es eso. ¿Sí? Debemos saber esa realidad. Pero hay un brillante maestro en Chuy, alguien aparte que es el nice de la empresa. O sea, es Chuyito, ¿no? Entonces es Chuyito. Está Eddie, que fue una de las mejores bendiciones que Dios ha dado a Horizonte en los últimos años. Un cuate de los más estructurados que conozco, de los más ordenados, de los más diligentes, de los más pacientes, de los más bíblicos. Por ejemplo, ahorita los pastores estamos en una evaluación en cuanto a matrimonios. ¿Sabes quién fue calificado como el mejor matrimonio de todos los pastores hasta ahorita? Eddie y Fabi. ¿Sí? Tú vas con él, consejería, él te va a llevar, es paciente, te va a llevar a la palabra, te va a decir, te va a dar tareas. Es Eddie, por eso está el director de la escuela de ministerio. Está Arturo, estructurado, fiel, diligente. Horizonte Kids está realmente por él y por su esposita siendo bendecidos. Tú tienes a tus niños no entretenidos dibujando, sino aprendiendo atributos de Dios porque lo que Dios les ha dado a ellos. ¿Sí? Está Rubén, o sea, el punto, y estoy yo que soy lo peor. Pero gracias a Dios que me rodea de hombres mucho mejores que yo. Porque imagínate que los 5 pastores fueran quiques, no manches. O sea, hasta yo diría, Señor, ten misericordia de Horizonte.
El punto es esto, y Dios nos ha llamado a todos con una función, ojo, que no está determinada por cómo amas, ni tus fallas, está determinada en cómo Dios te amó y que Él te está llamando. ¿En base a esto ya encontraste tus dones? Si no, podemos platicar después si te puedo ayudar a eso. Regresamos a Juan. Un punto importante para tus dones es que es evidente a otros también. Muchas veces, pastor, yo tengo el don de presidir, que básicamente es liderear. Yo tengo el don de presidir. Ah, sí. A ver, ¿puedo ver a tu esposa? No, es que mi esposa no viene a la iglesia. Bueno, si no puedes presidir a tu familia en Cristo para que se congreguen, creo que tenemos un problema con presidir. Entonces, si tú te arrancas con tu visión, ya Dios me dio una visión, y te arrancas y te volteas y ni tu perro te sigue, tienes otros dones, pero el de presidir no. Ahora, Dios no te ama menos porque no puedes presidir, te dio otros dones para poder, ¿qué? Edificar el cuerpo de Cristo, ayudarnos unos a otros, hasta que todos lleguemos al conocimiento de Jesús. Es rico eso, es rico eso. Debes saber algo. Cuando ores por Horizonte, y lo he dicho muchas veces, cada alimento, ora por tus alimentos y pide al final, y Señor, bendice Horizonte. Y acuérdate nada más de agradecer por la gente que no ves aquí. Porque por esa gente que tú no ves aquí, es por la cual yo puedo hacer lo que tú también recibes de parte de Dios. Empezando por mi esposa. ¿Sí? En fin, Juan le restaura y le dice su llamado, su actividad, su comisión, llamémosle así, ¿de acuerdo? Versículo 18, perdón. De cierto te digo, Jesús hablando a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya estás viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Ok, vamos a repartir 18 y 19 en 3 elementos. El primero, básicamente Jesús está profetizando la muerte de Pedro. Le está diciendo, cuando tú eras joven, básicamente tú eres el mandamás, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos. La palabra extender se traduce como sujetar, hablando. Historia de la Iglesia, tomo 1 y tomo 3, y los mártires de Fox hablan y ratifican lo que tú y yo por tradición sabemos, que es que Pedro fue muerto crucificado boca abajo, porque por instrucciones de Nerón, que era la persecución a los cristianos, él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme boca abajo, y fue como Pedro fue muerto. Es interesante porque la palabra extender se traduce como sujetar, que básicamente es un verbo que hacen cuando te crucifican. Alguien te tiene que sujetar y llevarte a donde no quieres, ¿sí? Y es curioso porque básicamente le está diciendo, Pedro, vas a morir así. Este punto es la diferencia entre Jesucristo y todas las demás fes en el planeta. Que Jesús no está diciendo, mira Pedro, no hay bronca, mira, el campeón dentro de ti siempre va a poder, así que échale ganas, tú puedes, machito. No dice, mira, piensa positivo, visualiza. A ver, ¿qué futuro quieres? Visualiza. Ok, ahora ya que visualizaste, busca revistas y recorta así como que tu visualización. Y pégala en un corcho y cada mañana despierta y ve tu corcho de visualización. Y visualízate tú pleno y feliz y exitoso, Pedro. No, Jesús le está diciendo, Pedro, vas a morir crucificado. Ahora, ¿qué pasa? Los matrimonios lo vimos el viernes. ¿Qué tuvo que ver Pedro en Jesús para que ante una noticia así, él escogiera, no hay mejor lugar en el que pueda derramar mi vida que siguiendo a este hombre? Por eso en este panel con estas otras religiones, y les expliqué la diferencia entre una religión y Jesucristo, es que Jesucristo no es una religión, porque religión es, gramaticalmente es religarme, es mi intento por religarme con un poder superior. Jesucristo es Dios mandando a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para reconciliarnos con Él. Yo no puedo hacer nada para reconciliarme con Dios si no es por Jesús. No es un cambio de religión, no es cambiar de hólico a hélico, de católico a evangélico, es cambiar de vivo, de muerto a vivo, de tener, Efesios dice, antes estábamos en este mundo sin esperanza y sin Dios, ahora somos adoptados y tenemos esperanza y un Dios. O sea, es radicalmente opuesto. El punto es, ¿cómo puede ser que ante una noticia que literalmente es vas a morir así, sea la mejor noticia que me pueden dar? Porque el siguiente dijo, versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Wow, ¿te habías preguntado eso? ¿Te habías preguntado cómo es posible que mi muerte glorifique a Dios? ¿Cómo es posible que mi muerte glorifique a Dios? ¿Sabes qué? Es muy, muy sencillo.
El contexto básicamente es que cuando Juan escribe esto, Pedro muy probablemente ya había muerto por, a instrucciones de Nerón, en la persecución cristiana en los 60 aproximadamente. Aclaro, si tú naciste en los 60, no es en tus 60. Así, yo soy del 63, entonces más o menos cuando yo nací. No, es en los 60, en los primeros 60, en el 60 después de Cristo, ¿sí? Entonces, en los 60, y es curioso porque para aquel cuya vida le pertenece a Jesús, su muerte también va a glorificar a Jesús. Filipenses 1:20, acompáñame a Filipenses 1:20, por favor. Sigue derecho, vas a encontrar, vas a andar con Efesios, después está Filipenses. Le voy a pedir a Chuyito que pase para terminar el servicio, como Él quiere, como Dios quiere. Filipenses 1, versículo 20 y 21, por favor. Filipenses 1, versículo 20 y 21, y cuando estén ahí, díganme ya. Los que traen iPads o tablets, no digan ya, no sean tramposos. Denle chance a los que traen papel todavía. ¿Sí? Ok, Filipenses 1:20, ¿ya están ahí? Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado. Antes bien con toda, ¿qué? ¡Wow! Si tu vida le pertenece a Cristo, tienes toda confianza. Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿O por qué? ¿O por qué? Venga fiera. No nomás dice que si mi vida le pertenece a Él, mi vida magnifica a Cristo, sino que también mi ¿qué? Mi muerte. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Y el qué? ¿Por qué es ganancia? Porque ya estoy por fin con aquel con quien siempre he querido estar. Porque mi alma está en la presencia de aquel Dios al cual se entregó y se rindió para adorarle para siempre. ¿Sí? Entonces el punto es interesante. ¿Con qué muerte había de glorificar a Dios? Ahora quizás tú no sepas con qué muerte vas a morir, pues. ¿Sí? Quizás va a ser un accidente. Quizás vas a morir de anciano de años y dormido y algo va a fallar en tu corazón y quizás va a ser un cáncer también. Quizás, tú y yo no sabemos cómo vamos a morir. Pero ¿sabes algo que sí sabemos? Que si tu vida hoy glorifica a Jesucristo, ten por seguro que tu muerte también lo va a hacer. Así que si quieres asegurar que tu muerte glorifica a Jesús, eso empieza desde ahorita. Eso empieza desde ahorita. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que mi funeral hasta va a ser usado para gloria de Dios? ¿Sí? ¿No te imaginas en cuántos funerales he estado en que gente por estar en el funeral y escuchar la esperanza que tiene aquel que puso su fe en Jesús, quizás de último momento, hoy están congregándose con nosotros? Dios usó hasta tu muerte para su gloria. ¡Wow! No hay Dios como Él. No hay Dios como el Dios de la Biblia. ¿De acuerdo? Y dice el versículo 19. Y dijo, dando a entender, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, me encanta. ¿Qué añadió? Amo a Jesús. Por eso es el maestro. ¿Sí? Porque no dice, mira, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, tu muerte y tu vida me van a glorificar. ¿Cómo vas a hacerlo? Descífralo. Te dejé por ahí 2, 3 códigos Da Vinci para que tú disciernas y descifres qué es lo que quiero y cómo quiero que lo hagas. No, Jesús es el maestro. Él dice, tú, todo lo anterior, ¿sabes cómo se logra? Sígueme. Sígueme. No dice, y échale ganas. Y, ¿sabes una cosa? Dice, sígueme. Básicamente eso fue lo que Pedro dejó de hacer cuando negó a Jesús, ¿te acuerdas? Ya no estaba siguiendo a Jesús. Te pones en escenarios en los cuales es muy propenso que le niegues 3 veces. Pero ya no voy a la iglesia porque no es obligación ir a la iglesia, no es como no es manda, ¿ok? No vengas. Nada más, repito, no venimos porque nos obliguen, venimos porque Dios nos amó primero y hay un tip y una instrucción que nos da que dice, no se dejen congregar, como muchos tienen por costumbre. De repente dejas de venir 1, 2, 3, 4, 5 semanas, se convierte en meses. De repente el término bíblico es, pierdes toda sensibilidad y te entregas a pasiones vergonzosas para hacer lo que no conviene, diría Romanos. Pero no, yo no tengo que hacer eso, ¿sabes qué? Repito, el cristiano no hace cosas porque tiene que hacerlas, las hace porque ¿qué? Porque Dios le ama. Así que tenemos que reestructurar muchas cosas. Y por lo cual terminamos 5 cosas. Dale Pancha, porfa, esto no lo puse en el primer servicio. ¿Qué vimos hoy? Que nuestra relación con Dios no puede estar basada en nuestro rendimiento, esfuerzo y lo que podemos o queremos hacer por Él, sino en lo que Él hizo y quiere hacer en y por medio de nosotros para su gloria. Siguiente. Vimos también que Dios es ¿qué? Fiel. Y si somos sus discípulos, Él no nos desecha. Siguiente. Vimos también que ¿qué? Que la clave está en determinar sinceramente qué o a quién amas más. Por eso ante la tentación es que no sé qué hacer. Muy sencillo, pregúntate, ¿amo más esto que a Jesús? ¿Sí?
Siguiente. Vimos también que la base y el eje de todo lo que hacemos en Cristo es que ¿qué? Que Él nos ama. Y último, vimos que nuestra vida cada día se está gastando aquí en este mundo. La pregunta es, ¿está glorificando a Cristo? Entonces tenemos la esperanza de que nuestra despedida de este mundo cumpla la misma función. ¿Oramos? Dios y Rey, Señor Todopoderoso, dueño y creador de todas las cosas. Gracias por un Jesús que es el Logos de Dios, mediante el cual podemos conocerte, porque es literalmente lo que tú diseñaste para poder verte y resplandecer a nuestra vida por medio de la faz de Jesucristo. Y gracias porque vemos que eres un Dios perdonador, que eres un Dios compasivo, que eres un Dios, y me encanta este atributo, que eres un Dios que no se rinde. Y un Dios que el que empezó la obra en nosotros, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Y Señor, aquí hay muchos que quizás esta semana, mes, X tiempo, te han fallado más de 3 veces, Dios. Pero gracias porque en la cruz demostraste que 3 o las que sean de veces no son suficientes para que tu amor nos deje, Dios. Y gracias por traernos a ti y encontrarnos en nuestra playa y restaurarnos una identidad y una misión. Y refrescarnos una vida que se estaba secando, Dios. Y te ruego, Señor, por aquellas personas que están aquí que no conocían a un Dios así, y que quizás la primera vez que entienden que hay un Dios que les ama y que les quiere perdonar y que les quiere dar un propósito y una función gloriosamente eterna para tu gloria, Dios. Te ruego que en este ratito que vamos a tener de orar contigo, Señor, tú escuchas su oración y su clamor pidiéndote perdón y creyendo en Jesús y entregando su vida a ti, Dios. Entendiendo que vivían para sí y eso les ha producido una consistente incompletez. Pero que vivir para ti estamos completos contigo. Y la respuesta a tu amor y al sacrificio de Jesús en nuestra vida no es otra más que entregarnos con todo lo que somos, Dios. No porque si no nos mandes al infierno, porque, Señor, porque nos amaste primero, Dios. Y nos está llamando a conocer más y más de tu amor cada día. Por lo cual, Señor, trata con cada uno lo que tú tienes que tratar. Que tus discípulos puedan escuchar el me amas, y que los que no creen en ti, Señor, puedan escuchar tu invitación a venir a ti, Dios. Y al final, Señor, de cada oración, permite que nos pongamos de pie y te adoremos como eres digno. Por Jesús, Señor, es tu tiempo. Cierra el trato con cada quien. En el nombre de Jesús. Amén.